veníamos hablando, y antes de ir a esa pausa comerciales, del tema de las finanzas. Yo hasta ahora estoy entendiendo el tema de las finanzas personalmente. A veces uno despilfarra, Sí, gasta, lo que te decía, gustico culposo. un gusto culposo que termina en 300.000, 400.000. Y se va bajando y la va cuenta, bajando la y cuenta. donde no se echa, se acaba la cosecha. Así es. Y hoy por eso tenemos aquí en Midori's. Bueno, hoy traigo a una coach, ella es Liliana Ortiz, de ingeniera base, o sea, lo que hace inicialmente en su vida fue ser ingeniera de profesión, es mamá de 2 niños, y en esta búsqueda precisamente de que a veces no entendemos por qué no podemos tener nuestras finanzas en orden. Ella es casada, obviamente con su esposo, siempre en ese afán de buscar y buscar y buscar esa manera de poder tener sus finanzas en orden, encontró un camino, empezó a estudiar el tema del coaching financiero y hoy por supuesto está con nosotros. Ella acompaña a mujeres a precisamente entender por qué, primero porque hay que entender una cosa, y es que el tema financiero no nace solamente del dinero, sino nace a través de las emociones. Eso que tú dices, ese gastico culposo, ese gastico culposo no es porque si tienes o no dinero, sino qué vacío, qué cosita hay por allá que todavía tú no has podido sanar, que realmente hace ese hoyito y que tú sigues como diciendo ese gustico culposo, cuando a veces de verdad que lo hacemos es solamente por tapar esos huequitos. Pero ya emocionales tenemos que tenemos en pantalla a nuestra querida invitada Liliana. Bienvenida, Liliana. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. ¿Cómo estás, Liliana? Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Estamos muy contentas de tenerte porque es un tema demasiado importante para hombres, mujeres, hasta niños. Yo siempre he dicho que a los niños en el colegio deberían enseñarles a administrar sus finanzas. Ojalá en bachillerato podamos aprender cómo manejar sus finanzas. No, y ni siquiera en bachillerato, sino tener una materia específica dentro de nuestro pensum educativo hoy en día para los niños, porque es súper importante llegar como adultos responsables a entender de a dónde se va nuestro dinero, y al final entender por qué es importante también crearlo, sostenerlo, quererlo. Y cómo como multiplicarlo, ¿no? También. Exactamente. Entonces vamos a iniciar con Liliana, que está aquí con nosotros. Liliana, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy ingeniera de profesión, tengo 2 hijos hermosos, uno de 17 y otro de 8 años. Este camino, pero en este momento tengo un gran esposo que me apoya en todo, de pasar a un empleo, a un emprendimiento y estar trabajando como coach de finanzas personales y familiares, apoyando a otras personas en ese camino después de una crisis financiera en la que llegué. Y me encanta este tema, el poder ayudar, apoyar a mujeres, a mamás que vienen muy endeudadas, al querer salir de deudas, ya, que te enseñen una técnica para poder salir de esas deudas. Pero de fondo, yo digo que para que tus finanzas personales y familiares salgan adelante, tú debes empezar a sanar la relación con el dinero. Y para mí, un 20% son números. El poder tener un registro diario de gastos, el poder tener un presupuesto, una planeación de consumo, le llamo yo inversiones anuales, y toda la parte numérica nuevamente, pero realmente un 80% está en el crecimiento personal. Qué interesante, sí, claro, es completamente cierto. Acá estamos comentando que todo lo que nos está diciendo está en lo correcto. Y, por ejemplo, yo nunca he recibido una clase de educación financiera, pero desde muy chiquita mi mamá ha hecho algo que no sé si esté bien o mal, nos dirá Liliana, pero ella siempre hace, cada día que se acaba, en un cuadernito va anotando todo lo que va gastando. Y yo, exactamente. De hecho, es importante. De hecho, fíjate que una de las cosas, yo conocí a Lili en una de las mentorías que hicimos y certificaciones, que de las tantas que he hecho,
es importante conocer los números. Nuestra mentora siempre nos ha dicho, es importante conocer los números. Si tú como adulto, que hoy ya dices, ok, tengo cualquier cantidad de deudas, es ese cualquier cantidad de deudas, ¿a qué va? ¿Realmente te has sentado y has revisado puntualmente qué le debes, cuánto le debes, a quién le debes, si si estás pagando de pronto un interés, cuánto es el interés? Y es increíble cómo nosotros ni siquiera conocemos nuestros extractos de las tarjetas de crédito que manejamos, Sí. de los este tema de los bancos, intereses que hasta o qué sea, punto se está pagando, es increíble. de seguros que hay, digamos, cuando uno tiene una tarjeta, uno le tiene que pagar el seguro a esa tarjeta, al uso. Porque a veces eso engaña, ¿no? O bueno, le pintan a uno la tarjeta de crédito como que, mejor dicho, tú vas a pagar con tiempo de determinadas cuotas, pero si tú haces la conversión de lo que estás pagando con el interés, con la cuota de manejo, estás pagando casi el doble o el triple de lo que estás comprando. Así es, entonces es tan importante ese control de gastos diarios que hace tu Entonces mamá, estoy es en lo maravilloso, correcto. sí. De hecho, yo no lo Tipsito. hago al final del día, sino yo lo hago, Lo vas yo compro haciendo. cualquier cosa, yo tengo en mi Excel, ahorita que esta tecnología nos permite tantas cosas, en el Excel yo digo, bueno madre, o sea, yo coloco hasta el dulce que me como. Súper bien. Y Liliana, una pregunta. Tú como ya coach en este tema de la educación financiera y ese desarrollo personal que estás haciendo, ¿cuál es ese primer paso que recomiendas a quienes desean y deseamos empezar a controlar esas finanzas e intentar bajar las deudas? El primer paso es ser consciente del estado en el que se encuentra inicialmente, o sea, como un diagnóstico, ¿sí? He conocido personas a las que les he dictado mis cursos y lo primero es, a lo que hablaba Doris, es esa parte emocional, esa gestión emocional. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto están con tristeza o no se sienten tan cómodas o simplemente discuten con sus parejas si la tienen o con su familiar que viva, sea su mamá, su papá, sus padres, y resulta que van y compran, ¿sí? Para sentirse mejor. Ahí es donde estábamos hablando con Doris y precisamente las finanzas personales, y cuando yo hablo de ese 80% está conectado a una gestión emocional, ¿sí? Entonces, digamos que el poder yo ser consciente de sentarme, mirar, hacer un plan de deudas, ¿sí? A quién le debo, cuál es el interés, cuál es mi cuota mínima, cómo puedo empezar a generar ese plan para salir de deudas, es un paso, ¿sí? Y para yo llegar a pagar deudas, pues tengo que ahorrar. Que una de ustedes decía, yo ya aprendí a ahorrar y hay algo muy importante, es nuestra educación con la que venimos, porque ustedes lo decían, en el colegio, en la universidad debería haber una materia de finanzas en la cual nos enseñen a llevar un presupuesto, ¿sí? Que es lo mínimo, proyectar tus gastos, tener un registro diario que, como dice Doris, poderlo registrar ahorita con facilidad. Yo lo llevo con mi familia en un WhatsApp y así mismo lo enseño, puede ser en un Excel, en un cuaderno, y anotar absolutamente todo lo que tú consume, le digo yo, ese gasto lo llamo como un consumo o una inversión, porque si tú vas a registrar un servicio que pagas, ¿cierto? De una u otra manera es una inversión porque te están prestando un servicio, sea de agua, sea de luz, y a veces lo vemos como un gasto, pero ahí va la parte emocional. ¿Por qué nos llevamos a las deudas? Porque nos da a veces miedo pagarlas y quedarnos sin dinero. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en ese 80% que es el crecimiento personal, a empezar a gestionar nuestras emociones, a saber que también está arraigado es unas creencias limitantes o empoderantes, ¿cierto? En las cuales las limitantes son las que nos dicen desde pequeñitos, no sé si escucharon, no hay dinero, el dinero no alcanza, los ricos son malos, si tú tienes dinero no vas a llegar al reino de los cielos. Son creencias que inconscientemente, ¿cierto? La neurociencia ha estudiado que nosotros desde los 0 a los 7 años, todo lo que le digamos a un niño lo hace como cierto.
son unas esponjitas. Pero ya cuando cumplimos entre 30 y 35 años, las decisiones que tomamos y las acciones a diario lo hacemos con un 95% con lo que tenemos en el subconsciente y un 5% con lo que siendo consciente de esa decisión que tomamos. Por eso, cada decisión que tomamos o acciones cotidianas, después de los 30 a 35 años, solamente somos 5% conscientes. Y lo que dice la neurociencia es que en el cerebro nosotros tenemos una parte donde grabamos todo en la parte inconsciente, en esa parte subconsciente, que es la que nos rige la vida en una adultez. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a gestionar las emociones, porque asimismo David Hawkins, un psiquiatra estadounidense, que empezó a trabajar esta parte de conexión con la espiritualidad, dice que nosotros atraemos la abundancia, no solamente económica, sino en todas las áreas de la vida, cuando estamos en una vibración de 500 Hz para arriba. Y él estudió y hizo una escala entre 1 y 1000 Hz, una escala de emociones en la cual a veces estamos vibrando en el miedo y estamos vibrando a 100 Hz, porque también lo que está demostrado es que nosotros somos 99.9 energía y solo 0.01 lo que vemos. Entonces realmente esas decisiones que tomamos a veces nos asustan. Saber el listado de las deudas que tenemos, entonces si no sabemos la situación actual en la que nos encontramos y no llevamos un registro diario de gastos para ser más consciente de a dónde va nuestro dinero y luego planificar el mes siguiente, pues cada día nos vamos endeudando porque no tenemos ni siquiera para llegar a fin de mes con dinero. Perdón. Entonces, ahí es lo importante de la educación financiera de la que hablamos y que todas las personas deberían empezar a educarse. Lili, qué interesante lo que tú dices, porque eso del 95% del inconsciente, ahora entiendo por qué hay tantas personas que gastan y gastan y gastan. Es más, sienten que se sienten muy felices gastando. Sin embargo, no entienden que es allá su subconsciente diciéndole gasta, gasta, gasta por todas las cosas que muy seguramente no se ha dado el permiso de trabajar. De hecho, yo estoy en un tema ahorita muy personal, les cuento, y es mejorar la relación con el dinero. Es increíble cómo a veces llega el dinero, no sé si a ustedes les pasa, pero sienten que no se queda, que como que prefieren gastarlo en otra cosa. No sé si ustedes ahorran antes de, o sea, apenas entra el dinero, ¿ustedes lo ahorran? Digan la verdad. Yo sí, o sea, sí, la verdad yo sí mantengo un ahorro todo el tiempo, pero entonces me causa curiosidad y mucha impresión entender a través de lo que nos dice Lili, que todo lo que nosotros hacemos en el tema financiero viene de nuestras emociones y de alguna forma de nuestra salud mental. Entonces, si uno se siente ansioso o lo que sea, pues compra comida, compra ropa, se va a gastar en algún lado, se va de viaje como yo. Cuando yo estoy triste, compro ropa. Cuando yo estoy triste me Por voy de ejemplo, viaje. pero eso Sí. es una cosa súper importante que Cuando hay yo que estoy feliz, revisar, compro ropa. porque obviamente no desde la emocionalidad podemos gastar o podemos tener esa palabra de, ¿cómo fue que dijiste? ¿El culposo? ¿Cómo es? Gustico Gusto Ese culposo. gustico culposo. culposo, y esa palabra me da hasta miedo. Pero Es que bueno, es la verdad. pero es súper importante, y lo que nos dice Lili es importantísimo hacernos cargo, señoras y señores, ustedes ahí en sus casas, de tener claros sus números. No le tengamos miedo a los números, porque a veces cuando decimos, por ejemplo, uy, es que tengo 1000 deudas, ok, ¿cuáles son esas 1000? Siéntate y enuméralas en un Excel. O anótalas. Exacto, y realmente mira si esas son 1000 como tú lo dices, o esa es la información que tú le estás dando a tu mente y a tu Exacto. inconsciente, Ujú. y al final son 5.
pero Y tu mente está diciendo, ay, son 1000. son 1000. Entonces es como, y es empezar a organizar de menor a mayor. Bueno, eso ya obviamente en un ratico quizás no lo vaya a explicar Lili, pero entonces es organizar definitivamente lo que le debemos a todas las personas y a todos los bancos que se le deben. Otra cosa, ¿qué importancia tiene, mi Lili, que una persona levante su mano y consiga o busque la ayuda de un coach, en este caso alguien que sepa de finanzas como tú? ¿Qué puede marcar en la vida de una persona eso? O sea, al tomar la decisión de querer dejarse ayudar y al final pues encontrar cómo cambiar su mentalidad con respecto a este tema. Bueno, digamos que en mi experiencia propia, ¿cierto? Tanto en este camino de educación financiera, de crecimiento personal, que cuando llegué a una crisis financiera, eh, acá estábamos supremamente endeudados con mi esposo, y di precisamente como esa conciencia de que habría otro camino para empezar a abrirnos y a mejorar nuestra vida financiera, de seguir pasando como por esa escasez, y pasé por coach, mentoras, y de ahí fue que nació como ese propósito, ese plan que siento que Dios me envió, en el cual ya pasé por esa situación y puedo guiar a esas personas que estaban en mi yo del pasado y acortarles como el camino. Sí es importante los videos, los libros, pero cuando tú tienes una mentora, un coach que ha pasado por la misma situación en la que tú estuviste, ¿cierto? Y tiene una expansión de conciencia, un conocimiento que te puede ayudar, como tengo la experiencia de 2 alumnas. Una me decía, cuando yo empecé a hacer un registro diario de gastos contigo, oye, me di cuenta que con ese dinero que yo pagaba un taxi por cerquita a mi trabajo, perfectamente en 6 meses me pude haber comprado un carro, porque pude haber dado la cuota inicial, ¿sí? Es ese nivel de conciencia en el cual uno ya lees como coach y mentora. Si tú tomas esa decisión de educarte, de cambiar tus hábitos financieros, de cambiar esas creencias limitantes que tenemos, que nos alejan de tener una buena relación con el dinero, porque son ideas que nos inculcaron desde muy pequeños nuestros padres, nuestros educadores, y a lo largo de nuestra vida escuchamos con respecto específicamente en este momento del dinero. Pues yo, precisamente, lo importante es que ella ya pasó, ¿sí? Él o ella como mentora, coach, ya pasó y me puede acortar el camino. Y me decía otra de mis alumnas, es que yo quería que Liliana me diera la fórmula para salir ya de deudas. Cuando ella me dice, no, es que nos enseñaron que primero teníamos que trabajar por el tener, y luego sí estar contentos y felices con el dinero. Resulta que cuando uno se da cuenta que este camino hacia realmente una abundancia económica, uno debe trabajar primero en el ser, luego en el hacer y luego en el tener. Es ahí cuando en ese ser empezamos a darnos cuenta que debemos empezar a agradecer en vez de quejarnos, victimizarnos, estar enfocados en la deuda, sino enfocarnos en agradecer lo que tenemos en este momento, ¿cierto? Por poco que consideramos, tenemos un techo, tenemos dinero para pagar los servicios, tenemos un internet, ¿cierto? Y cuando empezamos a crear hábitos, como decían ustedes, primero ahorrar y luego sí gastar, empezamos a trabajar sobre ese ser para luego sí tener un ahorro, pagar nuestras deudas, pero siendo consciente de a quién les debemos, y que ese patrón y esas creencias vienen desde nuestra crianza y de patrones heredados que también está demostrado de nuestros padres y nuestras generaciones atrás, porque también traemos culpas que por eso en el presente, y traemos asimismo miedos y deudas de nuestros antepasados que venimos a pagar acá de una u otra manera. ¿Y cuántas de ustedes les ha pasado que dice, ya no más, voy a pagar estas deudas y definitivamente no me voy a endeudar, y resulta que
te pasa una situación que digo yo, Dios, el universo te la envía y vuelves y te endeudas, porque es el patrón que traes. Hasta que tú no cambies esas creencias que tienes grabadas en el subconsciente, que son creencias limitantes por unas empoderadoras de que sí, yo puedo salir de deudas, definitivamente tomo la decisión de llevar un registro diario de gastos, de llevar un presupuesto, pero de asimismo no solamente llevarlo, sino seguirlo paso a paso como yo organicé mis finanzas y saber que hay un sistema de administración del dinero que puedo yo un porcentaje de mis ingresos, sea si soy empleado o soy independiente, para mis gastos, pero también debo tener unos bolsillos para formarme, no solamente en una universidad, en una profesión, sino en un crecimiento personal que me va a ayudar a pagar todas mis deudas, a crecer personalmente y a trabajar en ese ser para luego sí tener todo lo que tú desees, la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, viajar por todo el mundo, si tienes hijos, poner a tus hijos en los mejores colegios y universidades. Pero cuando tú eres consciente que necesitas ayuda, ¿cierto? Y cuando tú te das cuenta que si hay herramientas técnicas para mejorar tus finanzas, tanto personales como familiares, ahí tú entras en un autoconocimiento y en empezar a implementar nuevos hábitos en tu vida. Y ahí es cuando empieza tu abundancia económica a llegar. Y por eso es tan importante, digamos, que tener un coach, una mentora que ya haya pasado por esa situación y te guíe y te acorte el camino para llegar más rápido a cumplir tus metas y tus objetivos económicos. Vea, qué interesante todo esto y que a la vez definitivamente la responsabilidad viene también algo mental y de salud, ¿no? Y de esas... Todo inicia desde ahí. Sí, todo inicia desde ahí, como esos vacíos de ese tema. ¿Cuáles son esos errores más comunes, Doc, que se cometen o que podemos cometer las personas al momento de querer sanar como esa relación con las finanzas y con el dinero? El principal error, y que yo pasé por eso también, es la constancia en llevar el control de nuestro dinero, ¿sí? Y eso está arraigado a que tenemos unas creencias, ¿cierto? No sé, de que, no, pero si yo en una época de mi vida, yo gasté dinero, lo disfruté, me quedaba, ¿yo para qué llevo un registro diario de gastos? O sea, si yo llevo, otra creencia es, si yo llevo un registro diario de gastos que realmente nos lleva a ser conscientes de que si nosotros contabilizamos así sea un dulce, una empanadita, un cafecito, ¿cierto? Y que resulta que a veces decimos, es un valor pequeño, que es insignificante, pero se llaman los gastos hormiga. Pero cuando tú te vas a dar cuenta que si tú en vez de ir a un Starbucks a comprarte un café, ahorras eso y de pronto llevas cafecito de tu casa, ¿cierto? Y te ahorran, no sé, 150,000 pesos al mes por ese cafecito que te vale 7,500 y lo abonas a una de tus deudas, resulta que ahí vas a empezar a salir de ellas mucho más rápido. Pero uno de los grandes errores, y precisamente por esa parte emocional, es tener el miedo de enfrentarte cuánto estás gastando. Y cuando no te quieres enfrentar, pues no lo registras y te es difícil, o sea, porque tu subconsciente te autosaboteas. Entonces, eso es uno de los pasos más importantes. Los otros es hacer un presupuesto, que es llegar tus ingresos y dividir, esto es para mis gastos, esto es para mi disfrute, esto es para mi formación, esto es para dar, porque hay unas leyes de la abundancia y hay unos sistemas de administración del dinero para distribuirlos, ¿cierto? Que se nos hace difícil llevar, hacerlo, proyectar esos gastos teniendo en cuenta pues digamos un registro diario de gastos real. Si yo lo llevo real y contabilizo estamos en junio, yo contabilizo desde el 1 de junio hasta el 30 todos los gastos y voy a proyectar
¿cierto? Mis gastos y mis consumos de julio, pues yo ya sé cuánto me gasto en transporte, cuánto me gasto en mercado, cuánto me gasto en el colegio de mis hijos y así sucesivamente en todos los gastos, tanto fijos como variables, ¿cierto? Y asimismo cuando yo soy consciente que de pronto no estoy llegando a fin de mes con dinero, y yo ya llevo ese registro diario de gastos, me doy cuenta que estoy pagando una membresía de Netflix, de Disney, que de pronto no estoy disfrutando y puedo disminuir. O asimismo, que yo estoy pagando un plan de celular que es, no sé, 100, 120.000, pero me pueden en otros operadores con un plan muy similar, 30.000 pesos o 40.000 pesos y me estoy ahorrando casi 60.000 pesos, ¿cierto? Cuando yo empiezo a ver que eso es real y que lo puedo hacer, Ujú. Y resulta que es muy que fácil es de hacer. mucho más Sí. cómodo, pero es difícil inicialmente lo que he visto en mis alumnas. Sí, Lili, realmente tú nos has dado una clase completísima de finanzas, así que yo la verdad de esto resumo que todo empieza con la mentalidad, que hay que cuidar nuestras emociones, que hay que cuidar nuestros pensamientos para poder también cuidar nuestro dinero. Y saber de pronto que si hacemos un gasto es porque lo necesitamos, Conscientemente lo Conscientemente. necesitamos, es algo puntual que de pronto hay que preguntarse hay siempre. que, o que estoy tratando de llenar. Si es Exacto. como, es que creo que ¿Lo necesito o realmente es un gusto? Pero bueno, Lili, muchísimas gracias por acompañarnos. Necesitamos que por favor nos cuentes a nosotras y a todos los televidentes que están súper ansiosos por saber dónde te pueden contactar para ser nuestra coach de educación financiera. Cuéntanos tus redes sociales y tu contacto. Estoy en Instagram como @LilianaOrtizB6